Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Estamos aquí? ¿Sí? El viernes pasamos un buen tiempo. Esto de capitán no me pega mucho, pero bueno, por lo menos no fue el Titanic, así que no nos hemos hundido. Era el crucero del amor. Pero fue un buen tiempo el que compartimos juntos y realmente, bueno, damos gracias a Dios por todos los que estuvieron colaborando. Han visto que tenía un equipo de marineros, ¿sería? No, Sí, bueno, marineros muy competente y gracias realmente a cada uno de los que estuvo aportando en todas las áreas, ¿sí? La decoración, el servicio, en todo, ¿sí? Damos gracias a Dios. Quiero que tomemos un momento para orar. Recién me informaban que Elena Greco sufrió un pequeño derrame cerebral. Aparentemente, yo escribí a Eugenio ahora durante la reunión, pero no me ha respondido al mensaje. Aparentemente está afectada su visión, pero vamos a orar por ella, ¿sí? La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, el Señor oye la oración de su pueblo y obra, ¿sí? Así que vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por Elena, ¿sí? Te invito de que cierres tus ojos y que puedas poner a Elena ahora delante del Padre, ¿sí? Que podamos pedir sanidad, que podamos orar para que no queden secuelas, podamos orar para que el Señor en medio de esto que ella está viviendo se pueda glorificar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te doy gracias por tus siervos, yo te doy gracias por Eugenio y Elena, porque en tantos años tan fielmente te han servido y con un corazón de amarte y ponerte primero sobre todas las cosas, Señor. Yo sé que en este momento, Señor, tal vez hay temor, hay inseguridad, hay preocupación por cómo va a resultar, Señor, las secuelas de esto, pero Padre, en el nombre de Jesús, pedimos juntos y nos ponemos de acuerdo ahora que extiendas tu mano y que toques su cerebro, Señor. Que toques, Señor, sus venas, sus arterias, Señor, toda inflamación que haya ahora en su cerebro, todo coágulo, toda parte afectada, Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú lo toques y lo disuelvas. Señor, pedimos que no queden secuelas, que lo que se ha dañado pueda ser restaurado, Señor, y que realmente ella pueda dar gloria a ti por lo que tú estás haciendo y vas a hacer en su vida. Pero, Señor, oramos que en esta circunstancia tú también te puedas glorificar conforme a lo que tú quieres hacer, Señor. Yo sé que muchas veces las circunstancias no se resuelven como nosotros queremos, pero en eso también tú tienes propósito, Señor. Y yo oro que tú cumplas tu propósito en ellas, Señor. Señor, guarda ahora en paz la mente de Eugenio, guarda en paz la mente de Elena. Señor, que ellos puedan estar confiados de que tú estás a su lado. Señor, les bendecimos y pedimos sanidad, Señor, para Elena. Pedimos en el nombre de Jesús que hagas un milagro en su cabeza, en su vista y que traiga sanidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Quiero compartir en esta mañana un tema que ya hace unas cuantas semanas lo tengo en mi mente y en mi corazón. Era lo que iba a hablar el domingo que me tocaba predicar a mí, pero bueno, estaba muy malo de salud como para poder compartir. Entonces, en esta mañana, aunque teníamos una buena ambientación para hablar de la pesca milagrosa, para hablar de caminar sobre las aguas, para hablar de pensar en las multitudes, quería seguir con lo que tenía en mi corazón, ¿vale? Entonces, en esta mañana quiero centrarme un poco en la vista, ¿sí? Dios nos ha dado sentidos, me han pedido que aquella cámara no funciona, que no me mueva mucho, voy a intentar mantenerme aquí. Dios nos ha dado sentidos, ¿sí? ¿Nos ha dado cuántos sentidos? ¿Están seguros, no? Sí, 5 sentidos, ¿sí? Vista, olfato, gusto, tacto y oído.
Y todos realmente, casi todos podemos decir que fuera de lo natural tienen también alguna explicación con el ámbito espiritual. ¿Sí? Todos están en cierta forma vinculados al ámbito espiritual también. No solamente los sentidos son para la parte física, pero bueno, mayormente usamos nuestros sentidos para percibir lo que está a nuestro alrededor y para tener como un feedback, una respuesta de lo que nuestro entorno está influyendo o haciendo alrededor nuestro. Ahora, para mí, en esto de los 5 sentidos, curiosamente, el sentido de la vista es el de que Jesús más habla normalmente, y la Biblia pone la vista o los ojos por un escaloncito más arriba que sobre los otros sentidos. Vuelvo a repetir, están los sentidos naturales, ¿sí? Pero curiosamente para mí, y tratando de reflexionar en la palabra de Dios acerca de los ojos y de la vista, es curioso que el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento y muchas cosas hablan mucho más de la vista que cualquiera otra de los sentidos. Bueno, no me voy a enrollar. Quiero invitarte que vayas conmigo a 2 Reyes capítulo 6. 2 Reyes capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Nos relata un suceso muy especial en la vida de Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? ¿El sucesor de quién? Eliseo fue el sucesor de Elías, ¿sí? Y es curioso, y para mí ha sido realmente curioso ver algunas particularidades en la vida de Eliseo. Para mí Eliseo era un profeta, ¿sí? Un profeta, un hombre, un siervo de Dios apasionado por Dios. Realmente Eliseo en su vida, en su forma de entrar al ministerio, en su forma de servir, en su forma de buscar agradar a Dios, yo veo una persona apasionada por Dios. Y para mí las características principales fue una persona que sirvió fielmente. Cuando Elías lo llama, salvo esa primera interacción de no, deja que yo primero mis padres y mi familia, salvo esa primera interacción, Eliseo fue un siervo muy fiel. Eliseo fue una persona que anhelaba más y más de Dios. Eliseo fue una persona que no buscaba su propio interés. Y por último, para mí fue Eliseo una persona, y esto es un poco mirando la vida de Eliseo, que cultivaba una intimidad con Dios. Ahora, quiero un poquito a esto desarrollarlo un poquito más simplemente. Para mí, Eliseo fue alguien que sirvió fielmente, ¿sí? Eliseo, en el tiempo que estuvo bajo Elías, realmente él hizo y él actuó y él estuvo ahí pendiente de qué manera servir mejor a Elías, porque entendía que sirviendo a Elías estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Y en ese sentido Eliseo mostraba su amor por Dios a través de su servicio a Elías. Y fue tanto su devoción en servir a Elías que incluso en el último momento de la vida de Elías, cuando ya en todos lados y en cada ciudad a donde iban Eliseo y Elías, todos le decían a Eliseo, tú sabes que el Señor hoy tomará a tu amo, al profeta al cual sirves. Y él decía así. Y Elías permanentemente le decía, bueno, quédate aquí, no hace falta que me acompañes. Pero Eliseo no, él quería estar al lado de Elías hasta último momento. Ahora, Eliseo anhelaba mucho más de Dios. En esa disputa que hay, disputa diciéndolo como una conversación que hay entre Elías y Eliseo, casi al final de la vida de Elías, en donde Elías le dice, si tú me ves cuando yo fuere tomado de entre ti, ¿qué dice Elías? ¿Pide? No, eso es lo que pidió. ¿Qué le dijo Elías? Pide lo que quieras. Pide lo que quieras y te será hecho, te será dado. Y a mí esto me conmueve porque la Biblia no habla mucho de las circunstancias de Eliseo. Entiendo que era un hombre por el cual podría estar cargados por sus padres, porque esa fue la preocupación cuando él entró al ministerio. Y no nos da mucha más información, pero Eliseo hubiese podido pedir cualquier cosa. ¿Verdad? Hubiese podido pedir un buen pasar, una familia,
Hubiese podido pedir un ministerio sin problemas. Hubiese podido pedir que la gente no me dé mucho la lata, ¿no, Dios? Que el pueblo se acomode y ya no sea un pueblo rebelde. Pero Eliseo lo único que pidió fue una doble porción del espíritu de Elías. Y eso me da a entender que en Eliseo había una pasión que anhelaba y buscaba más a Dios. No estaba buscando su propio interés, no estaba buscando satisfacer sus necesidades, ni siquiera estaba pensando de qué manera Dios le podía solucionar la vida en cuanto al ministerio que él iba a enfrentar, sino que él estaba anhelando más de Dios, ¿sí? Y para mí es curioso que a lo largo de la vida de Eliseo y a lo largo de los milagros y de las interacciones con la gente, aunque Eliseo tenía un carácter también muy particular y muchas reacciones de Eliseo, tú dices, hombre, ¿por qué actúa así este profeta? Pero más allá de ese carácter particular, Eliseo tenía una intimidad con Dios. Y yo quiero hablarte de esa intimidad con Dios ahora en este pasaje de Segunda Reyes, capítulo 6, del versículo 8 hasta el versículo 23. Porque sin duda este pasaje nos relata o nos cuenta una historia en la que nosotros podemos ver a un Eliseo que conoce a Dios, a un Eliseo que tiene intimidad con Dios, a un Eliseo que Dios le está hablando y le está revelando las cosas que Él quiere que haga y qué cosas debe decir y de qué manera debe actuar. Y es más, y vamos a llevarlo luego un poquito más adelante, Dios está mostrando cosas a Eliseo que el normal de las personas no lo ve. Entonces, vamos a leer, ¿sí? Segunda Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, señor, no, rey mío, no, señor rey mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe para prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y hablaban, y se hallaban en medio de Samaria.
Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, «¿Los mataré, padre mío?» Él les respondió, «No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores». Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a Israel. Un acontecimiento curioso que todos los conocemos por la gran situación de abre los ojos porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, mayormente conocemos esta historia por este suceso en particular. Pero esta historia para mí devela o revela algunas cosas más interesantes que simplemente esto. Primero, mira lo que dice en el versículo 11 el rey de Siria. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por estos, ¿sí? Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Yo no sé si tú eres consciente, pero el rey de Siria está buscando quién es el traidor. ¿Quién es el cotilla? ¿El chivato? ¿Algún otro sinónimo? Gracias. Me salía significado. ¿Algún sinónimo más? Todos tenemos sinónimos para esta palabra, ¿sí? Pero el rey de Siria estaba buscando realmente quién aquí está pasando información a los contrarios. ¿Quién es el que está ventilando lo que nosotros estamos organizando? Y es curioso lo que dice uno de los siervos. No, Señor, no somos nosotros. Es Eliseo, el varón de Dios, que todo lo que tú dices en la cámara más secreta, él se lo revela al rey de Israel. Ahora, Eliseo no tenía micrófono espía, ¿eh? Eliseo no tenía cámaras ocultas, no me tengo que ir mucho para este lado. Eliseo no tenía ninguna forma de escuchar lo que decía el rey de Siria, salvo que aquel que todo lo escucha y aquel que todo lo sabe, se lo diga a él. Y esto para mí es asombroso porque la relación que Eliseo tenía con Dios era una relación en donde Dios le revelaba, Dios traía a la mente y al corazón de Eliseo todo lo que Dios quería que él sepa del ejército contrario. Y no solamente las cosas que Dios estaba escuchando que decía el rey de Siria, sino aún lo que pensaba y aún lo que iba a hacer. Y además de eso le daba a Eliseo los planes sobre cómo tenía que actuar para enfrentar las circunstancias con el rey de Siria. Ahora, nosotros muchas veces pensamos en nuestra vida que Jesús podía saber lo que pensaban las personas que estaban a su alrededor, porque Jesús tenía una capacidad para saber los pensamientos, no las palabras que decían lejos, no las palabras que decían en otro lugar, sino Jesús podía saber los pensamientos. Y nosotros siempre esto lo adjudicamos a que Jesús era el Hijo de Dios. Pero dice Filipenses capítulo 2, que él estando en la condición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice una versión, se vació de sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, tomando forma humana. Jesús ya no tenía la capacidad de conocer los pensamientos de las personas, la capacidad de hacer milagros, la capacidad de actuar por ser simplemente el Hijo de Dios, porque Él se había desprendido de su condición de Dios para encarnarse en su forma humana. Ahora, el Espíritu Santo era quien revelaba lo profundo del corazón humano, quien revelaba los pensamientos, quien le decía a Jesús qué cosas estaban pensando estas personas en la medida que él hablaba, enseñaba o hacía milagros. Ahora, lo mismo que Dios hizo con Elías es lo mismo que Dios hizo con Jesús. Y es lo mismo que Dios puede hacer con ¿quién?
Pero ¿lo crees o no? Muy bien, tú te lo crees. Yo creo que, yo creo que entendemos la historia, yo creo que entendemos que Dios le reveló, entendemos que Dios le decía lo secreto, entendemos, pero no pensamos que sea práctico hoy para nosotros. No tenemos la convicción que si entramos a la intimidad con Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a revelar, Dios nos va a decir lo que está en su corazón, sus planes, sus propósitos. Y eso era lo que tenía Eliseo, que podía entrar a la intimidad con Dios y podía escuchar de Dios mismo y ser un instrumento para bendición y beneficio del rey de Israel y para todo el pueblo de Israel. Pero no era su capacidad, no era que tenía una buena audición, era que él estaba en la intimidad con Dios y escuchaba a Dios. Yo creo que nosotros tenemos acceso al mismo Dios. Dios no se ha jubilado, no ha perdido capacidades. Dios ya no lo pillamos cansado. Tenemos acceso al mismo Dios. Pero hoy en día a nosotros nos cuesta escuchar. Nos cuesta dejar de correr para entrar en la intimidad y escuchar. Nos cuesta quitar tanto ruido que hay a nuestro alrededor y escuchar el corazón de Dios. Porque es el corazón de Dios el que quiere revelar sus planes para nosotros. Mira, tú y yo podemos estar interesados en conocer la voluntad de Dios y en hacer, pero quiero decirte de verdad que Dios está más interesado en revelar su corazón a nosotros, más de lo que nosotros podamos querer o esperar. Pero hay otra cualidad que surge en esta historia acerca de Elías, y es la capacidad de cómo Elías está mirando las circunstancias. Porque en sus ojos naturales, Elías, cuando el siervo abre la puerta y, sorpresa, un ejército, Elías también se hubiese podido asustar, Elías también hubiese podido temer, Elías también hubiese podido reaccionar y bueno, ¿ahora qué hago? Pero Elías estaba confiado porque en su visión de las circunstancias, en su forma de ver lo que estaba sucediendo, Elías no estaba mirando con sus propios ojos, Elías estaba mirando con los ojos de Dios. Y esa es otra característica que yo quiero aprender de Elías. No solamente a recibir revelación, a recibir conocimiento, entendimiento de la voluntad de Dios, sino también a poder ver con mis ojos espirituales las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Porque yo no sé si tú te puedes figurar en la historia, pero me gustaría que por un momento tú puedas pensar en que tú eres el siervo de Eliseo. Yo creo que usé la palabra Elías sin querer en algún momento. Perdón. Es Eliseo, ¿sí? Eliseo. Yo quiero que por un momento tú te puedas centrar en la persona del siervo de Eliseo y puedas imaginarte cuando él abre esa puerta, ¿sí? La Biblia dice que él gritó, ¿sí? Gritó. Y él dijo, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Pero no estaba realmente buscando una solución de parte de Eliseo. Estaba tratando de entender hacia dónde iban a salir corriendo, porque en realidad la situación era sobreabrumadora, no había lugar para escapar. La ciudad estaba sitiada y en realidad lo que estaba pensando el siervo es a ver en qué lugar me puedo esconder para que no me encuentren. Pero es curioso que cuando el siervo viene a Eliseo y le dice ¿qué haremos?, Eliseo le dice, no temas. Y yo me imagino un diálogo que no está escrito, ¿sí? A mí me gusta usar la imaginación. No temas. Pero Señor, están los carros, están los soldados. No temas. Pero es que tú no ves que hay gente que nos rodea, hay gente vestida de guerra y nosotros no tenemos nadie. No temas. No temas. Más son los que están de nuestro lado que los que están de su lado. Y yo me imagino que con esa frase el siervo de Eliseo dijo, bueno, ahora ya se le fue la pinza. Ya perdió la cordura y ya no sabe lo que dice. Pero qué tiernas las palabras de Eliseo, porque Eliseo en ese momento donde el siervo no entiende nada, donde es animado a simplemente confiar y esperar,
Eliseo le dice, yo voy a orar para que puedas ver. Oh Señor, abre sus ojos. Oh Señor, abre sus ojos para que este joven pueda ver. Abre sus ojos para que este joven pueda ver. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por alguien? Señor, abre sus ojos para que pueda ver. Y todos sabemos que no estamos hablando de la vista física. Todos entendemos que está hablando acerca de la vista espiritual, de tener una perspectiva más amplia que lo que ven nuestros ojos, de poder ver con los ojos de Dios. ¿Cuándo oraste para tu vida? Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Yo no sé si sientes necesidad de que tus ojos tienen que ser abiertos, pero yo creo que muchas veces nosotros seguimos viendo la vida y las circunstancias, los desafíos, las pruebas, desde nuestra propia naturaleza humana. Y no tenemos capacidad de ver lo que Dios puede hacer en medio nuestro. Cada vez que nos referimos a las circunstancias que estamos viendo o estamos experimentando, estamos buscando de qué forma nosotros podemos encontrar una solución. Y nos estamos olvidando de que la perspectiva de Dios de las circunstancias es distinta. Yo no sé, pero abre mis ojos que quiero ver, para mí es algo que quiero empezar a experimentar. Porque me doy cuenta que muchas veces en mi vida la visión es muy limitada. La visión simplemente me permite ver lo que tengo adelante, ni siquiera profundizar en intenciones, en motivaciones, en el por qué lo están haciendo. Pero si yo solamente me ciego que lo que veo, que lo que yo determino que es la visión que tengo, es lo único que hay, eso es lo único que voy a poder hacer. Pero cuando tengo la capacidad de reconocer que necesito de que Dios abra mis ojos, estoy pidiendo realmente ayuda y socorro a Dios. Porque yo mismo, en mi capacidad, en mis fuerzas y en mi autosuficiencia, no soy capaz de enfrentar las circunstancias. No es la única vez que la Biblia habla de abrir los ojos. No es la única vez que la Biblia hace mención en que Dios abrió los ojos de alguien. Curiosamente, en esta misma historia, no solamente Dios abrió los ojos del siervo de Eliseo, sino que por un momento cerró los ojos de los sirios y luego los volvió a abrir. ¿Alguien puede buscar Génesis 3, versículo 7, a ver qué dice? ¿Alguien más puede buscar Génesis 21? Yo puedo buscarlos, pero me gusta interactuar con ustedes. Venga, si nadie va, voy yo. Sí, arriba. Génesis 3:7. Sí. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Tengo un micrófono. Léelo nuevamente, por favor. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Gracias. ¿Alguien puede buscar Génesis 21, 19? Aquí, Lidia, aquí. ¿Adán y Eva eran ciegos? ¿Adán y Eva tenían problemas de visión? Pero la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos, ¿sí? Génesis 21, 19, por fin. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Vale. Alguien que pueda buscar Números 22, 31. Ahí, Pamela. Ismael era ciego. Ismael no era ciego.
Ismael no era ciego. Fueron abiertos sus ojos y pudo ver. Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam y éste pudo ver en el camino el ángel del Señor empuñando la espada. Entonces Balaam se inclinó y se postró rostro en tierra. Gracias. Muy bien, aquí Raquel tiene Job. Balaam da gracia, ¿sí? Porque no solamente era ciego, sino que en cierta forma, no sé, tenía la capacidad de hablar con los animales, aunque el animal, el burro, estaba hablando el mismo idioma que Balaam. O sea, para Balaam no fue extraño empezar a entablar una conversación con un burro, con un asno. Para Balaam lo extraño fue no poder ver en realidad lo que tenía delante, que era un ángel. Que el burro sí lo veía. Entonces yo, perdón que lo diga, y no quiero ofender a nadie, no sé quién de los dos era más burro, si Balaam o el animal. Pero, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que las cosas están delante y no las vemos. Job. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Vale, eso es más una referencia, pero hace referencia al mismo hecho, que Job creía ver y conocer a Dios y en realidad no lo estaba haciendo. Y terminamos con Lucas 24:31. ¿Quién lo puede leer? Isabel. Entonces el enfermo abrió los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Muy bien, es Jesús en el camino de Emaús con dos discípulos que estaban volviendo luego de el fracaso de lo que ellos esperaban como la victoria del Mesías, la promesa de que el Mesías se iba a erguir como rey de Israel, ¿sí? Entonces, en medio de esa sensación de derrota, ellos vuelven con la vista cegada. Ahora, hay más particularidades en la que los ojos están nublados, en la que los ojos, aunque tienen las cosas por delante, no los pueden ver, no lo pueden ver. Y yo sinceramente me pregunto, ¿qué es en nosotros lo que niebla, ciega, disminuye nuestra capacidad de ver? ¿Es el pecado? ¿Es el egoísmo? ¿Es la indiferencia? ¿Es la falta de amor tal vez? Pero nuestros ojos se ciegan o se nublan o tienen impedimento para ver. Dice el Salmo 119, abre mis ojos y hazme ver las maravillas, los maravillosas que son tus enseñanzas. Abre mis ojos. Yo te invito a que tomes un minuto ahora mismo para decirle al Señor que abra tus ojos. Todos los siguientes pasajes que vienen van a ser en relación a esto. Pero yo te pido que por un momento tú puedas decirle al Señor, Señor, abre mis ojos. Que tu ley, que tu palabra, que lo maravillosa de tus enseñanzas me hagan ver. Me hagan ver. Señor, como orábamos hoy, te necesitamos. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, abre nuestra comprensión. Ayúdanos a ver como tú ves. Cambia, Señor, cambia las gafas que usamos para ver nosotros la realidad y que podamos ver desde tu perspectiva la vida, con tus ojos, con tu entendimiento, tu revelación. Háblanos, Señor, te necesitamos. Dice Hechos 26:18,
hablando Lucas en el libro de Hechos, hablando de que para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa es una oración que estaban haciendo los discípulos y la estaban haciendo por las personas que no conocían a Jesús o que no habían entregado sus vidas a Jesús. Pero la comprensión es esto, que abran los ojos para que puedan ver a Jesús y se puedan convertir. El apóstol Pablo va a hacer una oración similar o va a hablar de manera similar a lo que está diciendo Lucas en el libro de Hechos. Pero el apóstol Pablo va a cambiar la palabra ojos por la palabra entendimiento. Dice, en los cuales, está refiriéndose a los no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Los ojos espirituales, Pablo lo va a comparar con el entendimiento. Ahora, Pablo sigue usando esta palabra entendimiento en el libro de Efesios y ya no lo hace en relación a la gente de afuera, lo hace en relación a todos aquellos que se saben y se creen hijos de Dios. ¿Sí? Dice Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué tenía, perdón que lo pregunte, qué tenía Eliseo? ¿Qué tenía Eliseo que podía saber las palabras del rey de los sirios? Tenía sabiduría y revelación, no de él, del Padre. Entonces el apóstol Pablo dice, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora dice, y vuelve a usar otra vez las palabras ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que nos llamó, cuál es la herencia que nos dio y cuál es, yo creo que no sabía cómo expresar algo más grande, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros. Dios tiene que alumbrar nuestro entendimiento. Dios tiene que hacernos entender lo que Él ha puesto a disposición nuestra. Porque no es solamente que nuestro entendimiento lo sepa para tener conocimiento, sino que ese conocimiento nos tiene que llevar a la práctica, al uso, al ejercicio de lo que nosotros denominamos los dones espirituales. Pero Dios tiene que realmente quitar la visión que nosotros tenemos y darnos la visión suya, que es ¿cuál es la esperanza a la que nos llamó? Que no nos llamó a vivir aquí para siempre. No estamos confinados a peregrinar en la tierra para toda la eternidad. Él nos llamó a una esperanza gloriosa. Él nos llamó a un reino eterno. Él nos llamó a un reino que no tiene fin. ¿Cuál es la esperanza a la que nos llamó? ¿Cuál es la riqueza que nos dio? A veces estamos mendigando y tenemos a un Dios que tiene a disposición, y lo dice al principio del libro de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas que Dios tiene para nosotros?
y cuál es el poder que quiere actuar en nuestra vida. 1 Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir. Léanlo, se han de discernir. No se trata del conocimiento, no se trata de cuántas comas y puntos sé yo que tenga la Biblia, se trata de la comprensión, de la revelación que la palabra puede tener en nosotros. Y la revelación de la palabra la da solamente el Espíritu Santo, pero la da cuando buscamos, cuando nos metemos ahí delante de Él para buscar, para inquirir, para querer saber más. Dice Colosenses 1:9, porque no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Yo no sé si lo puedes entender o no, pero necesitamos del Señor. Esto no se trata de nosotros, no se trata de las buenas obras que nosotros podamos hacer, no se trata de cuánto amor a veces podamos mostrar a los demás, se trata de entender a través de la mente de Cristo que nos ha sido dada a cada uno de nosotros, entender cuál es la voluntad de Dios y qué Dios quiere que hagamos. Se trata de acercarnos al Padre y dejar que el Padre pueda revelar en nosotros qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas quiere hacer en nuestra vida, qué cosas nosotros podemos hacer en favor de los demás. Yo necesito que Dios abra mis ojos espirituales. Que toda torpeza mía, que toda necedad mía, que todo mal entendimiento mío pueda ser removido para que realmente pueda asimilar, entender y discernir lo que Dios tiene para mí. Abre mis ojos, dice el Salmo 119, abre mis ojos y hazme ver. Necesitamos ver como Dios ve. Necesitamos ver lo que Dios ve. Necesitamos que nuestro entendimiento reciba del Espíritu de Dios revelación, sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos que sean abiertos nuestros ojos espirituales para que podamos ver y comprender lo que Él tiene para nosotros. Quiero volver a la historia de Eliseo y con eso termino. Eliseo no tuvo estas características ni por ser un profeta de Dios, ni por ser un varón de Dios, ni por ser un escogido por Dios. Eliseo no era un preferido de Dios. Eliseo no era el niño preferido que Dios le dio cosas. Eliseo era una persona que tenía intimidad con Dios. Y en la intimidad con Dios, él aprendió a escuchar y él aprendió a ver con los ojos de Dios. Yo no sé si tú lo necesitas y no sé qué entiendes de esta palabra de hoy, pero yo realmente entendiendo lo que la palabra dice y cuánto necesito de que Dios me dé a mí, yo quiero pedirle en esta mañana que Él abra mis ojos, que abra mi entendimiento, que quite mi ceguera a sus cosas, que aprenda yo a discernir en las circunstancias qué Él es lo que está haciendo o lo que quiere hacer. Entonces, para mí, la invitación de hoy en esta mañana es la invitación de Dios de, Señor,
abre mis ojos para que pueda ver. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Quiero que nadie te distraiga por un momento, ni que te distraigas con otras cosas. Y que simplemente en esta mañana tú puedas responder a lo que Dios te esté diciendo o Dios te esté pidiendo. Sinceramente en mí hay un deseo de que el Señor abra mis ojos y mi entendimiento, que me capacite. Vamos a terminar con una palabra de oración. Si tú en esta mañana le dices o le pides al Señor que Él abra tus ojos, yo te invito a que te pongas de pie en señal de que tú estás anhelando eso, que tú estás realmente pidiendo eso. No es obligación. Yo sé que cada uno estamos en diferentes circunstancias de nuestra vida, en diferentes etapas. Tal vez algunos entendemos que tenemos mayor discernimiento, mayor comprensión, que podemos ver las circunstancias con los ojos de Dios, pero si tú te sientes torpe como yo, si te sientes limitado como yo, si te sientes de que en muchas circunstancias realmente no estás mirando ni actuando conforme a lo que Dios quiere, sino conforme a los deseos y a las motivaciones de tu corazón, yo te invito que en esta mañana puedas decirle: Señor, abre mis ojos, yo quiero ver como tú quieres, como ves. Yo quiero percibir la vida como tú la percibes. Yo quiero tener discernimiento y entendimiento en las circunstancias para actuar como tú quieres que actúe. Vamos a orar. Señor, nos acercamos con humildad delante de ti, Señor, reconociendo que en nuestra torpeza muchas veces nos creemos capacitados, nos creemos listos, creemos que tenemos solución para las cosas, pero al enfrentarnos con las distintas circunstancias de las vidas nos golpeamos, nos sentimos defraudados, creemos que tú nos has abandonado y como el mismo siervo de Eliseo, decimos: ¿qué haremos ahora? ¿Cuál es la salida? No puedo encontrar la solución al problema. Señor, yo pido que tengamos un deseo de intimidad contigo. Yo oro para que buscar tu rostro nos lleve a tener una revelación y una nueva comprensión de quién eres tú, de tus planes, de tus propósitos, de lo que quieres transformar en nuestra vida, de las áreas de nuestro carácter en las que tú quieres actuar y quieres transformar. Pero Señor, no solamente eso, sino que al salir cada día de la puerta de nuestra casa y al enfrentarnos a las realidades que nos tocan vivir, que no veamos las circunstancias desde nuestra propia sabiduría y concepción, que no veamos el mundo a través de nuestros ojos naturales, que no veamos las realidades tal cual nuestros ojos la plantean, sino que podamos tener discernimiento, que podamos tener inteligencia espiritual, que podamos tener, Señor, sabiduría, que, Señor, en todo momento podamos aprender a reconocer y ver con nuestros ojos espirituales qué es lo que tú estás haciendo, de qué manera tú nos quieres utilizar, de qué manera tú estás actuando y obrando en las circunstancias que están delante nuestro. Señor, ayúdanos a tener ojos abiertos,
a la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a tener ojos abiertos a las realidades espirituales, que no siempre tenemos lucha con personas, con problemas, con circunstancias. A veces las luchas son con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas. Señor, que nuestra capacidad de ver el mundo no sea con nuestros ojos, sino que aprendamos a ver con los tuyos. Señor, abre nuestros ojos porque queremos ver. Señor, yo oro que uses esta iglesia para darte a conocer. Yo oro que tener entendimiento y sabiduría nos lleve a ser mejores testigos tuyos. Yo oro para que nos des la capacidad de ver las circunstancias y las realidades conforme a tu cosmovisión y que eso nos permita saber cómo compartir y cómo llegar a las personas con tu palabra y tu evangelio. Señor, yo oro que nos capacites, Jesús, para ser instrumentos tuyos. Señor, queremos ser sal y luz en este pueblo. Queremos ser atalayas, queremos ser faros de luz en este lugar, Señor. Úsanos, Padre. Abre nuestros ojos. Queremos verte. Queremos ver tu obra. Queremos ver como tú ves. En tu nombre, Jesús, pedimos y oramos. Amén. Que el Señor os bendiga.